sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Yo también vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo también vengo a ofrecer mi corazón. Hablo de cambiar de casa por cambiar no más. Qué gran canción. Fito Páez la compuso para nosotros en un tiempo de transición. Para nosotros, ¿quiénes? Para La Razón y para quienes hacemos La Razón. Quiero comenzar con esta idea que he repetido varias veces y me parece un acierto. Y es que la razón no es de quien la compra. La razón es de quienes la escribimos, de quienes la hacemos, la dibujamos, la coloreamos, la opinamos, la interpretamos, de quienes la abordamos cada día. Así que con ustedes, tres propietarios de La Razón: el señor propietario José Luis Exeni, columnista de La Razón, un amigo muy cercano de esta casa, mío en lo personal. Bienvenido, José Luis. Gracias, Claudia. Me da mucho gusto aquí con energía, entusiasmo, sumando corazones en esta nueva semana, en este generoso mes de septiembre y en este nuevo ciclo de La Razón. Otro propietario también de La Razón, otro amigo muy cercano, gracias, Claudio Rosell, columnista. Nos ha costado mucho traerlo a este ejercicio quincenal de escribir columnas. Gracias, Claudio, por estar siempre a nuestro lado y de nuestro lado. Bienvenido. El agradecido soy yo y saludo a José Luis, a ti, a tu audiencia. Y para que no digan que solamente estamos entre periodistas, hemos convocado a otro columnista que viene del mundo de la economía, de una observación rigurosa de la política, que ha encendido, nunca mejor dicho, grandes debates en estos últimos tiempos. Armando Ortuño, que está vía Zoom. Gracias, Armando. Otro columnista también de La Razón, otro hacedor, bordador, tejedor de La Razón. En su momento fue gerente y yo agradezco muchísimo el trabajo y el compromiso con esta casa. Armando, no necesitas la bienvenida, eres de la casa. Muchas gracias y honrado de poder estar en este inicio pues, de este nuevo ciclo. Muy bien, yo quiero comenzar con un poco sus impresiones. He hecho ya mi ABC. Yo tengo que evangelizar a la gente, a las y los amigos, a las y los lectores, de cómo vamos a trabajar ahora. Yo reitero, seguimos con La Razón digital, con nuestra presencia en redes sociales, con nuestros contenidos en redes sociales, con nuestros programas en La Razón Plus. Tenemos 4 programas por ahora y tenemos también La Razón, el periódico. Sí, yo creo que hay que insistir en esto. El periódico no ha muerto. Lo que no estamos haciendo es utilizar papel, pero el periódico como tal está de manera gratuita y usted puede suscribirse, abonarse a La Razón, si es que la quiere descargar, pero si la quiere simplemente visualizar, ahí está el periódico, ahí están los suplementos, ahí están los columnistas, salvo uno que no quiere escribir en digital, como es nuestro querido amigo Gabriel Loza. Todos vamos a seguir ahí a darle al teclado, a darle al diseño, a la caricatura. Seguimos ahí, esto es lo que tenemos y tengo un par más de ideas, pero quería primero compartir con ustedes
colegas, esta transición que cuando la hemos comunicado, muchos nos han dicho, pues se veía venir, ¿no? Creo que es los tiempos que corren, son los tiempos no solamente del país, que sí está sufriendo una crisis económica, luego podemos entrar en detalle, pero el ciclo de los periódicos en el mundo, ¿no? José Luis, Claudio sí, y Armando. Efectivamente es una transición. No es que de pronto La Razón deja de imprimirse en papel y pasa a la edición digital. Este es un camino que ya se venía construyendo, que se venía trabajando, pensando, diseñando hace varios meses. Lo que ha pasado ahora es que ya llegó un momento en el que ya el papel queda atrás y entramos a un mundo con muchos desafíos, con muchos aprendizajes, que es ya un medio digital, completamente digital. Y yo asumo que también será completamente interactivo. Sí. Y eso que decías que me parece muy valioso, las razones de quien la hacen. Yo creo que ahora vamos a sumar constructores de La Razón en la medida en que cada vez sea más interactivo el diario. Pero esto responde a una tendencia no solo en el país, sino global, una tendencia donde cada vez más la lectura se ha trasladado al mundo digital, la emergencia de las redes sociales, de las plataformas digitales, la centralidad de Internet ha ido desplazando el papel en general. Eso también está pasando, salvando distancias con la literatura, por ejemplo. Y si a ello sumamos las condiciones económicas, que no necesariamente habrá que discutirlas, pero llega un momento en el que hay que garantizar el salto cualitativo, la sostenibilidad y este ejercicio de buen periodismo, porque al final del camino, más allá del soporte, papel, digital, la esencia de lo que hacemos, de lo que hace La Razón, es un periodismo de calidad. Y eso creo que es lo que hay que preservarlo de manera así, con todo el corazón que tengamos y con todo el talento y toda la inteligencia que tenga el equipo de La Razón. Y le doy la palabra a Claudio Rosell. ¿Qué dicen en la universidad, Claudio? En la universidad no hemos hablado todavía de esto, pero sí en la carrera de comunicación social donde doy clases es un tema, el viraje hacia el mundo digital, que por supuesto se lo aborda desde varias ópticas. La obvia para nosotros aquí es la enseñanza de competencias de periodismo volcado a los medios digitales. Aquí lo que cambia no es la esencia del periodismo, los principios y valores del periodismo, la práctica periodística. Lo único que cambia es el soporte en el cual se transmiten las noticias. Es tan interesante este fenómeno que tú acabas de mostrarnos, que el periódico no ha cambiado de forma. Ha cambiado de papel al e-paper o el papel digital, como digital, tú le llamas. Pero la edición sigue siendo la misma. En la pantalla del móvil a veces parece difícil porque hay que acercarse mucho, pero tiene la virtud de que, a diferencia del papel donde uno no puede acercar la imagen, en la pantalla del móvil o de la tablet o de la computadora sí es posible ampliar y ver los detalles. Pequeño detalle que puede facilitarles la vida a algunas personas. Pero vuelvo al debate en la universidad. Junto con el debate respecto del ejercicio periodístico y del cambio de los soportes, que por supuesto implica el cambio de algunos formatos, de algunos géneros, lo que hacíamos hace 20 y tantos años, que era escribir textos larguísimos que llenaban una página entera del periódico, probablemente vaya retrocediendo un poco en favor de otros géneros más contemporáneos, en los que la información ya viene bien digerida en pedazos más fáciles de consumir, lo cual no implica que vayan a desaparecer los textos largos, los textos profundos, el análisis, la reflexión que merecen, ¿no? Son formatos periodísticos que no creo que vayan a desaparecer. Pero el otro aspecto que es importante de este salto a lo digital, que se discute en la academia y fuera de ella, por supuesto, es el hecho de que nuestra vida se está volviendo digital también. Lo que hasta hace un par de décadas, un poco más tal vez, era todavía una promesa, hoy es una realidad. Gran parte de nuestras actividades también transcurre en el mundo digital, en una cosa desmaterializada, como decían los sociólogos ya a fines del siglo XX, ¿no? Estoy pensando fundamentalmente en gente como Anthony Giddens, como Manuel Castells y otros, que han trabajado específicamente este viraje
de la modernidad hacia los medios digitales y el interminable debate de si existe o no la posmodernidad, si la posmodernidad es una realidad o es un discurso, bla, 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 bla. Y todo eso tiene que ver con la vida digital en la que estamos, en la que lo simbólico se ha desmaterializado, se ha realmente separado de su base material. Y estamos pues viviendo nuevos retos, ¿no? Añado a esto algo que ya se ha dicho un poco al inicio, y es que la razón no es el primero ni será el último de los medios en transformarse, en pasar de un soporte al otro. Yo me acuerdo hace un poco más de 5 años, pero menos de 10, el famosísimo periódico español El País también dio el salto. No es que dejaron de imprimirse porque son demasiado grandes, pero sí que dijeron, este ya no es un periódico más, este es un medio de comunicación que posee un periódico. Lo cual nos recuerda además este otro concepto que a mí siempre me ha gustado de la comunicación social. Un medio de comunicación no es el aparato o el conjunto de aparatos tecnológicos que permiten la transmisión, sino que es el conjunto de personas organizadas en torno a ese aparato de transmisión para producir y emitir contenidos y noticias en el caso de los diarios. Hay que mirarlo así. Entonces no ha dejado de ser un medio de comunicación, lo único que cambia es el soporte en el que se transmite. Hablaba Claudio de una transición. Para Claudio, que tiene más de 20 años, sí hay una transición. Pero para los estudiantes que ingresan a la universidad con 18 años, 19 años, no es una transición, es una realidad. Yo me pregunto, y con esto le paso la palabra a Armando y provoco con esto. ¿A quién de ustedes les pagan su sueldo así, 100, 200, 200, 20, 20, un peso, otro peso, 30, 40? Fírmeme, por favor, que le estoy pagando. ¿Así pagan el sueldo? A mí no. A mí me pagan, y porque trabajo en una empresa con un grupo propietario absolutamente responsable, a mí me pagan en el banco, en mi cuenta, en bolivianos. Entonces, cuando llega la fecha, yo abro también acá, no le voy a mostrar mi cuenta, pero le puedo decir que entro al banco y veo si me han depositado. El dinero está ahí, mi salario está ahí. Ya no paso como en su momento fue, ¿no?, a cobrar el sueldo y ahí está, el contador. Eso ya no hay. Ya no hay billetes de papel para el pago de nuestros salarios. Ocurre lo mismo en el supermercado. ¿Va a pagar con, no, por favor, con tarjeta, QR, qué sé yo? La gente ya va pagando, cobrando de esta manera. Ya no estamos 100, 200, 200, 200. Entonces, ¿qué es lo que tanta preocupación despierta en este cambio de soporte? ¿No será que hay otras intenciones en quienes han corrido volando con la noticia, incluso antes de que esta casa periodística dé la palabra oficial? Y termino con esta provocación, Armando y a todos. A ver, todos, mírenme a los ojos y díganme, ¿compran periódico de papel todos los días? La Razón, El Deber, Página 7, El Diario, El Correo del Sur, cualquier periódico, Le Monde Diplomatique. Míreme a los ojos. Usted compra, saca 6 pesos y se va a su puesto y compra periódico todos los días. Me mira a la gente a la que pregunto, el domingo, me dicen el domingo, ¿no? Esto es el fenómeno inverso a lo que sucedía con las telenovelas. ¿Quién ve telenovelas? No, nadie ve telenovelas. Yo no, telenovelas no. Un profesor en la universidad me decía, yo no sé de dónde salen las grandes audiencias si nadie ve telenovelas. Acá es al revés. Todos compran periódico. Todos tienen nostalgia del papel. Bueno, si revisáramos los tirajes y realmente preguntáramos a los vendedores de periódicos, ¿cuántos periódicos venden? No importa si es La Razón, si es El Deber, si es El Correo del Sur, o periódicos que ya han desaparecido del todo, eso sí. ¿Cuánta gente compra papel? ¿Cuánta gente realmente compra papel? No, mi abuelito, él porque recuerda, está bien, pero son audiencias en extinción. Hoy nos estamos yendo a estas tecnologías.
alguien levanta su fijo y hace con la ruedita, crr, 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 yo ya no tengo teléfono fijo. ¿Cuántas personas tienen teléfono fijo? Creo que hay que sincerar esta discusión sobre el papel. ¿Y dónde se informa usted? Le tengo que dar otra que es una mala noticia para los periódicos. Cuando usted pregunta por qué medios se informa, no le van a decir, yo entro al sitio de los periódicos. No, te dicen por Face, pues. Por Face, por WhatsApp. Son realidades que hay que asumir por TikTok. Ya ni siquiera en una cabina de Internet. Armando. Sí, hasta, ¿cómo se llama? Hasta las conquistadoras ya están un poco pasadas de moda, ¿no? Porque en la canción es Me enamoro de una cabina de Internet. Sucede que ya no encuentras cabinas de Internet Claro. hoy en día en el país, ¿ah? Claro. Lo más probable es que decías que me enamoro en TikTok. Bueno, esa debería ser la canción de esta nueva etapa. Bueno, más allá de la anécdota, yo quisiera aportar desde mi ámbito, ¿no? Que es el ámbito de la economía, pero también la experiencia que yo he tenido privilegiada de haber trabajado en un medio, en un ámbito de la gerencia y del manejo del medio, ¿no? Y tú sabes, Claudia, que se han hecho enormes esfuerzos desde hace muchos años para pasar a lo digital, para tratar también de seguir sosteniendo el impreso papel, ¿no es cierto? Yo creo que mucha gente no ve esta realidad. Yo me acuerdo de las conversaciones contigo, Claudia, antes de la pandemia, incluso antes, y todos éramos muy conscientes de estos grandes cambios. Entonces, en ese sentido es un enorme esfuerzo, y quiero resaltar eso, primero, antes de hablar un poco del fenómeno, yo quiero resaltar el enorme esfuerzo de todo el equipo de La Razón, en medio de este gran cambio tecnológico, gran cambio de consumo, pero hay que agregar una cosa, y no solo La Razón, me parece todo el ecosistema de medios de prensa, sobre todo escrita, no solo han tenido que enfrentar esta transformación económica desde hace unos 8 o 10 años, sino además una serie de golpes terribles en términos económicos que tienen que ver con la propia inestabilidad del país y del mundo. Me refiero a los conflictos del 2019 que han parado todos los mercados durante semanas enteras, y luego ese terrible proceso de la pandemia que ha hecho que no se pueda salir prácticamente medio año, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera preguntar a mucha gente en muchas áreas de negocios si pueden aguantar estar cerrados medio año y seguir funcionando después normalmente. Entonces, creo que se han juntado muchas cosas para poder dificultar avanzar en esa línea. Pero quisiera remarcar 2 puntos, Claudia, para entrar al debate más de fondo. Yo creo que lo que hay que reflexionar mucho son 2 aspectos en los cuales creo que hay una verdadera revolución de la cual tenemos que hacernos cargo. La primera revolución, que varios de ustedes lo ha dicho Claudio, es el cambio en los consumos de información, en los comportamientos de información. Y yo creo que ahí hay un cambio, como lo que tú decías, seamos transparentes. Tú hacías la pregunta, ¿cuánto compras un periódico papel? Yo te debo decir que yo lo compro muy rara vez, digámoslo, la verdad. Me informo fundamentalmente en las mañanas por X, luego soy un gran consumidor de programas de noticias en YouTube. Últimamente me meto mucho a TikTok para el entretenimiento, pero mira cómo incluso una persona como yo, que tengo un vínculo muy fuerte con el mundo de la prensa escrita, cada vez más mi espacio de consumo está invadido por lo digital. Entonces, te imaginarás la gente que ha nacido además después y que viene solo con esa experiencia. Entonces, creo que estamos frente a un nuevo momento de consumo, no podemos ya evitarlo, ¿no? Y la pregunta incluso que nos tenemos que hacer es que probablemente tenemos que ir todavía más lejos que el e-paper, tenemos que ir más lejos para poder asumir estos cambios en los comportamientos de información. Yo, por ejemplo, segundo tema, yo creo que, y este es un tema muy poco discutido, me parece, en lo que ha pasado últimamente en los medios de prensa en Bolivia, es que no solo que hay un cambio de consumo, hay adicionalmente un problema grave del modelo económico que permitía sostener la prensa escrita. Sí, el modelo económico durante casi un siglo fue la publicidad. Seamos francos, es decir, el periódico no se mantenía por la compra. Eso era una pequeña parte de los ingresos. Incluso en su momento de mayor auge,
la compra no daba, no permitía cubrir todos los costos de un periódico. ¿Cuál era el modelo económico de la prensa? Era la publicidad. Publicidad, ¿no es cierto? Y la razón fue grande gracias a la publicidad y contrariamente a gente maledicente, sobre todo gracias a la publicidad privada, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Se nos decían muchas cosas, pero el pilar clave para sostener a la razón durante casi 10 años fue la publicidad privada. Hoy hablamos de los jóvenes porque los jóvenes tienen que conseguir trabajo, tienen que hacer su futuro, tienen que estudiar, tienen que ganar dinero, tienen que ahorrar. Por eso hemos invitado a Rocío González, Jefe Nacional de Desarrollo de Productos del BDP. Gracias, Rocío, por estar acá y a responder esto que yo lanzaba como las preguntas más complicadas. No nos sobra el dinero, ¿por qué lo estamos poniendo en una bolsa para los jóvenes? Bienvenida. Gracias, Claudia, y por supuesto estamos atentos para responder a las preguntas. Sí es importante mencionar que el Estado está apostando por los jóvenes, primero porque son ellos los que mueven nuestra economía, porque sabemos que ellos van a aportar en este desarrollo del país. Somos un país muy joven, ¿no? Hay una gran población joven en Bolivia. Sí, exactamente. Además, con los datos del censo hemos podido comprobar, tenemos una gran cantidad de jóvenes y entre el rango de 18 a 35 años hay una también gran cantidad que no tiene trabajo, ¿no? Muchos de ellos terminan colegio, pero no necesariamente entran a universidades, no se tecnifican y entonces tienen que empezar con una actividad. Y ahí es donde queremos aportar. En algunos aportar. países en Francia los llaman los ninis, ¿no? Sí. Ni estudian, ni trabajan, ni tienen esperanzas, ni les ayudan, ni pueden ahorrar, ni. Es una población importante en este momento. Sí, de los ninis. Sí, aproximadamente son el 27% de nuestra población, ¿no? Que están en ese rango de edad. No te puedo decir que todos ellos dejan la casa, porque sabemos que no es así, pero aquellos que dejan además se vuelven jefes de hogar y son casi el 29% de esta cantidad. Y tienen que volverse responsables de su familia y son a ellos a los que está apuntando el banco, ¿no? No estudian ayudar. Por vagos, porque no tienen dinero, porque no se les ocurre. ¿Por qué estos jóvenes no están en la universidad o en centros de formación? Mira, muchos de los estudios nos indican que son tendencias actuales, es una condición generacional. Ellos han visto en sus padres que el trabajar, por ejemplo, estudiar para trabajar, se ha vuelto algo que no es lo que ellos quieren para su vida y su futuro, ¿no? Entonces, es un interesante es algo muy personal. Punto de partida, porque definitivamente se están modificando nuestros sentidos, nuestros imaginarios. En su momento, los jóvenes y las mamás y los papás queríamos eso, que nuestros hijos estudien, ¿no? Mamás y papás, educación para los hijos. Y los hijos, como el destino más privilegiado, pues entrar a la universidad o formarse. Hoy esto está cambiando. ¿En los papás y mamás también? No tanto así, los padres todavía exigen, ellos siempre esperan que sus hijos tengan un mejor futuro. Nosotros tenemos culturalmente el conocimiento de que si una persona está formada tiene oportunidades, pero se ha ido rompiendo esos esquemas, ¿no? Porque justamente el hecho de salir de una profesión, empezar a trabajar en un horario normalmente de 8 hasta 8 de la noche incluso, no es atractivo para los jóvenes, ¿no? Y ahí viene la libertad que ellos quieren, la independencia que ellos buscan, que son a través de sus propios emprendimientos o actividades. Se ha visto mucho, por ejemplo, que los jóvenes están empezando con actividades de comida, de restaurantes en Bolivia. Sus emprendimientos, sí, en Bolivia han explotado los emprendimientos, más después de pandemia, entonces sí es bastante interesante ver cuáles son sus tendencias, ¿no? Y para esto necesitan obviamente capital, necesitan dinero, y aquí está el Banco de Desarrollo Productivo que ha lanzado este programa, Emprende Joven BDP. ¿Cuál es la idea? Bueno, el programa tiene dos componentes. Uno, que es precisamente el financiar los emprendimientos a todos los jóvenes en este rango de edad, de 18 a 35, en las actividades productivas, y eso
quiero que se entienda bien, productiva no es solamente el agrícola o el pecuario, es manufactura, son todos los que hacen transformación. Comercio complementario a la producción nacional porque queremos incentivar la producción nacional y por supuesto servicios. Y en servicios nos hemos abierto a todos los servicios, profesionales y no profesionales, técnicos, todo aquello que requieran también para apoyar la cadena productiva. ¿Podemos dar algunos ejemplos, Rocío, de experiencias de jóvenes? ¿Por dónde van? ¿Qué están buscando? ¿Qué están creando? Mira, unas experiencias muy interesantes es que también los jóvenes son cuidadores de medio ambiente, justo ya hablabas de polución. Hemos tenido experiencias de aquellos jóvenes que han empezado a hacer materiales de otros reciclables, estamos hablando de economías circulares incluso, donde ellos producen productos que pueden ser utilizados para la construcción, para nuevamente utilizarlos en ropa y incluso en zapatos y en otros artículos de uso, más de uso que de consumo, ¿no? Para consumo. Sí hemos visto también cosas muy interesantes, están aprovechando los recursos naturales que tenemos. Hemos tenido una cliente justamente que se le ha entregado el cheque el día de ayer, que ella hace aloe vera y a partir del aloe hace varios productos, ¿no? Tanto para el mejoramiento de la salud, la digestión, como también para la belleza. Entonces son préstamos para emprendedores jóvenes con una tasa del 7.5% anual. Es interesante que sepan que es 7% anual y además fija durante todo el crédito, ¿no? A diferencia de muchos bancos que te dan 1 año o 2 años fija y luego te aumentan más la nosotros no. Mantenemos fija durante todo el crédito. Si son 10 años, pues 10 años de tasa fija. Quisiera congelar ese cuadrito porque ahí está el dato principal, el 7.5% es la tasa de interés anual durante todo el plazo del crédito. Si inicia, no se vale aumentar la tasa de interés, no se requiere experiencia, monto a financiar y plazo de acuerdo a la capacidad de pago determinada, las garantías convencionales y no convencionales y el periodo de gracia hasta 2 años para capital de inversión. ¿Qué es lo más importante de esto que acabo de leer? Sí, mira, el periodo de gracia para nosotros ha sido una experiencia en realidad con los jóvenes, sobre todo con aquellos del sector agropecuario y manufacturero, porque entendemos que es un periodo que tú plantas y tienes que esperar a que la plantita empiece a producir. Y eso significa, en algunos casos, 2 años, a veces hasta 3. Entonces, si no les das ese periodo de gracia, ellos no van a poder pagarte, ¿no? Y no tienen otros recursos u otros ingresos, entonces sí era necesario darles este espacio de aire para ellos, para que puedan lograr cumplir después sus créditos. Lo mismo en manufactura, ¿no? Un manufacturero que está empezando requiere buscar a sus clientes, hacerse conocer, y eso lleva un tiempo, 3, 6 meses, a veces hasta 1 año, es por eso que decimos hasta 2 años, porque depende de la actividad este periodo de gracia. Y se supone que esto va a ayudar a estos sectores jóvenes a volverse emprendedores, a no ser dependientes de los empleos tradicionales, no estar sujetos a un desempleo de un momento a otro. Pero además, en mi chanchullo tengo que va a haber una asistencia técnica. ¿Tienen técnicos en distintos rubros que puedan guiar? Ahí viene la segunda parte que te comentaba. El programa tiene 2 partes. Una que es la financiera y la segunda parte es esta asistencia. Empezamos dando esta asistencia cuando el joven llega con una idea. Porque al no ser profesionales, al no haber conocido cómo armar un proyecto, ellos muchas veces dicen, yo quiero hacer esto, pero no tienen... Por ejemplo, dime. Soy joven, tengo 22 años y voy a poner una hamburguesería, ¿está bien? Sí, por supuesto. Califico. Calificas. Bueno, entonces me voy al BDP y presento, me imagino, el proyecto. El proyecto. Algunos vienen con idea, mi querida Claudia. Entonces, ahí es donde nuestra primera intervención a través del BDP Lab, lo que hacemos es ayudarles a conocer su mercado, decirle, ¿dónde quieres poner la hamburguesería? Además, tus hamburguesas van a ser de carne, tal vez veganas. Hoy en día hay estos otros segmentos. Entonces, les abrimos también un poco el panorama y conocer su mercado. Con ese mercado
les empezamos a hacer notar cuáles van a ser sus requerimientos de inversión. ¿Qué maquinaria vas a necesitar? ¿Dónde vas a ubicar? ¿Vas a alquilar? ¿Vas a tomar anticrético? ¿Vas a comprar el local? ¿El mobiliario? ¿Qué otra inversión más vas a tener? ¿Tienen estos profesionales a mano? Sí, nosotros los llamamos mentores y ellos hacen ese trabajo. Esa es la primera parte, ¿no? Una vez que hemos logrado que el joven conozca, tenga bien pensado su plan de negocios y llegar a un flujo donde diga, sí, realmente voy a ganar, con ese flujo damos el financiamiento. Después de darle el financiamiento, tenemos una segunda parte de asesoramientos y capacitaciones, donde tratamos de fortalecer todavía aquellas deficiencias que tienen no solo nuestros emprendedores, cualquier cliente del banco, y los fortalecemos con el fin de que todo esté solvente, de que ellos realmente se posicionen, se vuelvan fortalecidos, digamos, en su negocio y puedan ser exitosos. Este dinero, todo este dinero, que no es poco, ¿viene del mismo Estado? Sí, en realidad el Estado ya nos había proporcionado anteriormente un fondo, que era el FOCASE. De ese fondo se está haciendo una transferencia de 90 millones para este nuevo fondo y también estamos recibiendo 60 millones que lo administraba Banco Unión y está siendo transferido para conformar este FOCREP, que así se llama, que es el Fondo para el Emprende Joven BDP. Cupido no vino ayer al centro de la ciudad porque los policías y los ponchos rojos estaban dando durísimo. Para hablar de esto hemos invitado a Glenda Yáñez, dirigente departamental de la Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa. Glenda además es una talentosa diseñadora. Gracias, Glenda, por estar acá. Admiro siempre tu elegancia y agradezco el tiempo que nos das por venir hasta esta montaña Auquisamaña, donde están los ancianos, que ojalá nos den sabiduría para evitar los focos de violencia. Decía en la introducción a este programa, Glenda, que hay un clima muy complicado por falta de acuerdos políticos. En gran parte son responsabilidad de los desacuerdos y rupturas masistas que han planteado un clima muy encapotado políticamente. La crisis económica, la sociedad está tensa, creo que está estresada y uno de los síntomas es esto, es el enfrentamiento y la violencia en las calles. Detrás de lo que hemos visto ayer hay un mapa más complejo, porque en la televisión con estos tiempos se muestra muy poco estas imágenes que hemos visto, los ponchos rojos que quieren defender su sede. Estamos hablando de cientos de campesinos de las 20 provincias de la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari y los ponchos rojos de Omasuyos, además de otros sectores que comenzaban una marcha. A ver, comenzaremos por esto. ¿Qué es lo que se estaba pidiendo y dónde se desajustó la paz en esta sede de gobierno? Glenda, ¿cómo lo contarías tú? Bueno, primeramente, Claudia, muchísimas gracias por invitarme. Creo que es necesario escuchar también la otra parte, ¿no? Estoy aquí de manera personal porque ayer la lucha ha sido de los compañeros de la Federación Departamental de Tupac Katari. Yo he acompañado, estoy con cargo en la provincia, he acompañado la marcha. Y quisiera que a veces se entienda este tema. La Federación Departamental Tupac Katari llega a ser como una FEJUVE en la ciudad, para que lo entiendan bien en la ciudad, porque me parece que para mí es importante que la ciudad entienda cómo es. La Federación Departamental Tupac Katari llega a ser como una FEJUVE, ¿no? Las comunidades nombran sus autoridades y ahí van, ¿no? Autoridades de comunidades, subcentrales, centrales, provinciales y departamentales. ¿Qué es la que más? Que es la departamental, abarca. Que puede ir de autoridad departamental. Yo puedo reunirme con el gobernador, puedo reunirme con el presidente para pedir proyectos macros para la provincia, para las 20 provincias, para el departamento, proyectos grandes, ¿no? En comunidades subcentrales, centrales, se reúnen con los municipios para pedir para su comunidad
vías entre comunidades, más específico, ¿no? Entonces, en ese orden va, yo lo voy a comparar para que nos entiendan como las FEJUVES, ¿no? La FEJUVE departamental, por ejemplo, una departamental de aquí, puede ir a hablar ya con el gobernador y el gobierno para pedir. Lo mismo es allá en el campo. El tema de la Federación Departamental de Tupac Katari viene en específico porque se nombran a las autoridades democráticamente. Y para esto se ha llevado un magno congreso hace unos meses. Se ha llevado un magno congreso donde estaban las 20 provincias con sus autoridades en el Coliseo del Alto. Pueden ustedes verlo en TikTok, googlearlo, y estaba lleno, repleto, estaban las 20 provincias. Y se han puesto los candidatos y ha ganado por unanimidad el hermano David Mamani, ¿no? Se vota, es totalmente público, entonces ha ganado el hermano David Mamani como cabeza de la Federación Departamental de Tupac Katari. Después de esto, las provincias hacen sus reclamos de que no han sido atendidos, de qué es lo que necesitan, y se ha armado un pedido de las 20 provincias. Para esto se ha pedido una audiencia con el presidente actual, Arce, en los que se han reunido en la casa, el pliego petitorio, se han reunido con el señor Arce, estaba la señora Marianera Prada y estaba un viceministro también. Se han logrado reunir, donde ahí David Mamani, juntamente su directiva de las 20 provincias, presenta su pliego petitorio. ¿Hace cuánto fue esta reunión, más o menos? No debe ser ni hace un mes. Ah, recién. Recién, ¿no? Presentan su pliego petitorio, Arce no acepta el pliego petitorio, se retira, se rompe la reunión, y luego de eso hay el golpe sindical. Ahí está, se ha reunido el hermano David Mamani con el presidente. ¿Dónde fue esta? En la Casa Grande del Pueblo. En la Casa Grande del Pueblo, donde no ha sido aceptado el pliego petitorio de las 20 provincias. Pasando esto, hay un golpe sindical. El golpe sindical, quiero que lo entiendan, es igualito que un golpe de Estado, ¿no? El señor Alejo, que ahora es... aquí está sentado el señor Alejo, al lado del hermano David Mamani. Cuando era su acta, parte del directorio de David Mamani, le da un golpe sindical. O sea, eran parte de la fórmula ganadora. Sí, en realidad cada provincia manda, ¿no? Entonces, de Provincia Murillo, a él lo han mandado como acta. Le tocaba a Provincia Murillo el acta, lo mandan como acta, y lastimosamente... ¿Como acta qué es? Como acta es el que escribe. Es un secretario. Sí, es claro, el que escribe todas las actas, el que lleva el libro de actas, ¿no? De acuerdo. Entonces, este hermano agarra... Un día en la federación, justamente aquí en San Pedro, en la federación departamental, junto a un grupo de estos hermanos también, que se dan la vuelta y apoyados lastimosamente por el gobierno, cierran la federación con policía y no lo dejan entrar al hermano David Mamani, ¿no? Internamente ahí adentro dicen que David Mamani ha incumplido estatutos, reglamentos, y que ya no es la cabeza, y lo eligen a Alejo, y Alejo es ahí mismo, ahí adentro de la federación, entre unos cuando no ha debido haber ni 30 personas, y lo eligen a él como cabeza, ¿no? ¿Esa cabeza es después reconocida por el gobierno? Por el gobierno de Arce. Es reconocida por el gobierno de Arce, desconociendo un magno congreso de las 20 provincias. No hay comparación de una reunión en un cuarto de 30 personas con un coliseo lleno de 20 autoridades que han elegido democráticamente a David Mamani. Cuando hay acusaciones, Glenda, de este tipo, porque seguramente podemos entrar más al detalle de qué ha incumplido, qué no, si es que ha entrado en irregularidades. Hay procesos, me imagino.
contra sí. las cabezas En también, realidad, o cualquier dirigente. Claro, lo que correctamente debería haber ocurrido es que ellos, si tenían alguna denuncia, deberían haberla presentado bajo un acta, bajo pruebas, y tenemos nosotros dentro de la dirigencia la parte de justicia, y él era quien tenía que juzgar, llamar a un ampliado, así también de las 20 provincias, y decir, este hermano ha incumplido en esto, ¿qué hacemos? El ampliado y las 20 provincias también podrían decir, ya, que se vaya Subetal, pero no se podía haber hecho esto. En un magno ampliado así es donde deberían haber presentado la denuncia contra David Mamani, y el magno ampliado decidiría si él sigue o no sigue. Y esa votación de 30 personas, 25, no importa, un número mucho más pequeño, Demasiado esa votación, pequeño. esa decisión, ¿cómo la han presentado? ¿Qué cara le han puesto a esta reunión para reemplazar a la cabeza por el secretario de actas? Lastimosamente no han dado una explicación, no se ha llamado un ampliado. Hasta el momento el señor Alejo no ha llamado a un ampliado para explicar qué es lo que ha pasado, y no llama a un ampliado justamente porque las bases no están de acuerdo, y él lo sabe, y eso se ha demostrado el día de ayer. Ahora vamos a ponerle la cara a este asunto de la reelección, y he logrado tener acá en nuestros estudios a dos analistas políticos. No sé si les gusta que los presente así. Bienvenido, Yerko Illich, gracias por estar acá. ¿Cómo te gusta presentarte, Yerko? Yo ahorita estoy experimentando con lo que es la crónica política. Ah, caray. O sea, me gusta tomar un elemento y verlo cómo se ha ido llevando adelante a lo largo del tiempo, y si esto tiene más o menos algún tipo de material de interés también de lectura para la ciudadanía. Excelente. Normalmente la política no le interesa mucho a la gente, excepto en los momentos en los cuales no sé si le voy las a emociones decir están disparadas. cronista, pero bueno, acepto este Puede ser un desafío de la... cronopio político un también. cronopio para llamar, Sí. ¿verdad? Vale. A este gran personaje de Cortázar. Bueno, César Navarro, ¿qué le digo? ¿Le digo analista político? ¿Le digo masista? ¿Le digo exministro? ¿Le digo potosino? ¿Qué le gustaría? No, está bien, como un analista político nada más. Analista, vamos, con César y Yerko, que son, eso sí, grandes observadores de la realidad boliviana, interesados en los asuntos políticos, democráticos. Estoy bien acompañada. Illich y César Navarro están nostálgicos. Nos vamos a poner nostálgicos con el asunto este de la reelección presidencial. ¿Consolida la democracia? ¿No? Hay quienes dicen que hay que evitar actores políticos mucho tiempo en el poder porque contamina, porque hace menos perfecta la democracia. Otros dicen que por qué no, si es el deseo del pueblo. Este es el debate. Y para el debate político tenemos que llamar a Al-Azhar a que inaugure este asunto con su caricatura. Vamos a ver qué ha hecho hoy. Hoy no habla de política, habla de qué puede hablar Al-Azhar, de cómo vemos las cosas. Tiene que ver con política, señores. Las nubes se las puede ver así antes y se las puede ver así ahora. Se me ocurre que con todos los incendios y estos debates sobre el referéndum y diésel y gasolina también se puede ver así. Bueno, vámonos a ver qué ha hecho Víctor Hugo Romero. Desde Cochabamba también nos manda su propuesta. Ahí está, las elecciones judiciales. Tenemos que ir a botar las colas para empadronarse, son tremendas. Hablando de los jóvenes, Yerko, cuadras y cuadras de chicos que están whatsappeando esperando su turno. Los memes son impresionantes. Sí. ¿Has visto la del cumpleaños antes de ayer? No. Hay una en la que hicieron su cumpleaños. Y el que me encanta es la del changuito que se hace una pelota de, como las cosas que hacíamos desde ya que somos un par de viejos chotos, que hacíamos pelotas de plástico, de bolsas de plástico. Entonces el chango hace una pelota de bolsa de plástico, lo pone delante del arco, él solo, todo el resto del coliseo lo está viendo, ¿no? Y quiere ir a patear, y como está en chinelas, además es otra cosa de las particularidades de los canvas, ¿no? Hace mucho frío, se pone en la chamarra, pero siempre está en chinelas. Claro. Entonces va, chinelea, y se resbala, no llega a tocar ni siquiera la... Ese meme es viralísimo. Yo he visto otro meme que lo conté acá, lo reitero, dice...
No hay gasolina, no hay, ¿viste, César? No hay gasolina, no hay diésel, no hay dólares y resulta ahora que ya no hay cruceños en torno al debate sobre el censo. Bueno, le pondremos nomás el poto a la jeringa, como dicen. ¿Qué pasa con esto de la reelección que estamos en pleno debate? Comencemos con lo general. La reelección, un actor político, un líder o una líder en el poder, ¿es un factor que va a desportillar la democracia? ¿Y qué pasa con el deseo de los votantes? Les lanzo la más facilita. A ver. ¿Tú quieres empezar o quiero? No, tú, adelante. Dale, a ver, lo que pasa es esto. Estaba checando un texto de Mariana Llanos que habla sobre los quiebres institucionales o presidenciales en Latinoamérica. Ella lo analiza básicamente desde 1996 en toda Latinoamérica hasta el 2022. Ese es su corte. Tiene un capítulo, es el tercer capítulo en este libro, en el que habla de, a ver, ¿qué pasa con las reelecciones? Las reelecciones, para que se modifiquen, tienen que pasar por mandatos populares bastante fuertes. O sea, tienes que involucrar a la ciudadanía. Y ella mencionaba es como unas 2 líneas nada más, en un texto totote, ¿no? Dices, vaya, tiene razón. ¿Y qué es en lo que yo creo que tiene razón? Hay un marco referencial temporal que tiene la ciudadanía, las masas, lo popular, ella lo llama el marco referencial popular, sobre la longevidad, no solamente de un mandato, sino de un líder en el poder. En la medida en que ese marco referencial popular de la ciudadanía le parezca lógico, le parezca sensato que ese mandato o ese líder se mantenga en el poder, no va a tener absolutamente ningún problema con limitaciones o con posibilidades constitucionales. ¿A qué me refiero? Porque esto es lo que pasa. Son constituciones, son las constituciones las que te definen. Es esta tiene restricciones de que son 6 años de la cultura política latinoamericana que tenemos, digamos, 5. Se hace muy sensato que sea listo, 6 años es harto tiempo para aguantar a cualquier persona, te lo puedo decir. Terminan los 6 años, alas y buen viento y nunca más. Claro, pero tiene una gran posibilidad, el dedazo, que puede elegir quién es su sucesor. En México, quieraslo o no, la cultura política implica que mi mandato, digamos, si es mi mandato, yo al momento que estoy por terminar mi mandato tengo que entender que tengo que tener un sucesor. Y ese sucesor se la juega, además, en lo que son las urnas. Hay otras restricciones, que es las que te dicen tu mandato. Normalmente esto ocurre cuando son mandatos de 4 o 5 años. Haces un mandato, puedes ir a una reelección y después, pasado un mandato, puedes volver. O sea, hay una idea de una especie de paréntesis. De dar un aire, ¿no? Que también hay otros países en los que dicen, ahora eres presidente, no hay reelección inmediata continua, pero puedes ser reelecto después de que también hay ese paréntesis. Entonces tú puedes mover el paréntesis. Lo que no puedes hacer es agarrar y decir el paréntesis, mira, yo ha sido ahora y de aquí a 20 años recién podría ser. Eso no tendría mucho sentido. Entonces, es lo que decía. Hay un marco referencial temporal de la ciudadanía y hay un imaginario. Hay un imaginario hay un imaginario popular de cuánto puedes durar y cuánto te puede aguantar. Y por otro está lo que es el diseño constitucional. Y con esto voy a cerrar porque César sabe mucho de esto. El problema que tenemos en Latinoamérica, que eso es lo que Oscar me dijo, chécate las constituciones latinoamericanas. Y dije, no hay tiempo hasta mañana, pero eres. Entonces, ¿sí? Hay un texto muy interesante que habla de la longevidad, no de los mandatos y los mandatarios, sino de las constituciones. Y fíjate este dato. En Latinoamérica, desde el momento de nuestras independencias, 1810 pone el promedio, 1809, 1810 formalmente, hasta ahora, Latinoamérica ha producido 250 constituciones. Europa, en un proceso similar en cuanto a tiempo, tomando en cuenta que ha vivido unas revoluciones brutales, unos genocidios brutales Europa en comparación con lo que es Latinoamérica,
menos de 15. O sea que somos muy productivos de constituciones. Eso puede ser muy bueno y también puede ser muy malo. ¿Qué es lo malo? No nos tomamos la palabra en serio. El censo de las constituciones. Sí. Redactan menos constituciones o se ven enfrentados a menos situaciones de crear constituciones en Europa que en América Latina. Y bueno, es que también pasa esto. Parimos más constituciones. Parimos más constituciones porque hacemos menos política. En Europa hacen más política y en Latinoamérica hacemos menos política. ¿A qué me refiero con eso? Hacemos menos política porque la política o en pasa Europa tienen menos ejercicio de cambio. En Europa, move una frontera. Move una frontera, Yerko. Sí, mañana te hacen una guerra. Ahora, para no hacer precisamente eso, pactan. Y esos pactos, que además vienen de la tradición romana, tienen un mandato de ser cumplidos. En eso, los europeos se diferencian mucho con nosotros. Ahora, puede ser bueno, puede ser malo. Yo considero que, ¿por qué hacemos menos política? Porque en realidad descreemos mucho de nosotros mismos. Entonces, por eso lo que queremos hacer es, si yo no confío en César y quiero hacer una transacción con César, mi impulso latinoamericano, mi impulso latino incluso es, voy a hacer un contrato con César para saber cuáles son nuestras obligaciones. Esos somos los latinos. Pero si yo creyera muchísimo en César, supiera de sus antecedentes, de sus posibilidades para cumplir las obligaciones conmigo, pues vaya y sencillamente, hasta incluso lo que los romanos llamaban ordalías. Es un gesto simbólico y se acabó. Y tú cumples conmigo y yo cumplo contigo. Los latinos no somos así. ¿Qué dice don César? Lo que sucede es que la construcción de los estados y la construcción de los modelos políticos en esos estados, que son las democracias, tienen sus propias peculiaridades en nuestra región. Por ejemplo, Yerko hace referencia a México y los 6 años, y eso tiene que ver con un antecedente fundamentalmente del porfiriato, se llamó ese elemento, ¿no? Y creo que Carlos Fuentes, en La Silla del Águila, hace una descripción altamente interesante para ver cuán tóxico fue esa lógica vinculada a lo que el partido del PRI, es decir, el Partido de la Revolución Institucional en México, que detentó el poder casi 60, 70 años, básicamente con esta lógica de la sustitución por mandato del presidente, ¿no? Cuando Yerko hace esa referencia, y ahí dice muy bien Carlos Fuentes, dice, el próximo candidato a presidente tiene que tener la venia del presidente, pero una vez que es electo presidente, el primer acto es atacar a su antecesor. Esa fue la lógica política que se reiteró en México. Y básicamente la revolución que se produjo en México estuvo vinculado primero al PRD, y luego a Morena, y Morena con Andrés Manuel López Obrador, es básicamente desde el sector de izquierda y progresista que hace toda una revolución a lo que fue las corrientes conservadores y de derecha en México. En nuestro continente, en nuestra región, tenemos que ver la construcción de los estados, no simplemente vinculados como construcción de estados, sino como una primera fase vinculado a las luchas independentistas, pero la construcción de estados postcoloniales con características fundamentalmente republicanas, coloniales y raciales. Ese es un elemento que tenemos que entender y comprender en su mayor magnitud. Y el otro elemento es que la democracia como sistema político se empieza a construir recién con mucha fuerza, yo diría casi desde la segunda mitad de la segunda parte del siglo pasado, es decir, 1970, 1980, porque hasta ese momento básicamente tuvimos entre el 40, 50 y 60 emergencia de movimientos progresistas y de izquierda, incluso armados en América Latina, y la respuesta que tuvimos en nuestro país, en nuestra región, fue no simplemente los golpes de Estado, sino la importación del fascismo y el nazismo como lógica política, como lógica ideológica de los regímenes militares en nuestro país. Porque antes del golpe de Barrientos y el golpe de Banzer en nuestro país hubo golpes militares y golpes militares muy fuertes. Y de hecho el golpe militar que se inauguró en nuestro país fue en 1828, el primer golpe que se da contra con Antonio José de Sucre, y uno de los que los lidera es el famoso Casimiro Lañeta, por ejemplo. Es decir, la historia política del republicanismo en nuestro país está vinculado mucho a los golpes de Estado, pero
Desde el golpe de Barrientos del 64, lo que se inaugura en nuestro país son los golpes que tienen características nazistas y fascistas. Ese es el elemento, y ese es el elemento preponderante que se impone en el continente, en Brasil, en la Argentina, en Paraguay, en Chile, en Perú, etcétera, esa característica. Entonces, tenemos que ver a las democracias como construcciones políticas. Y de hecho, cuando se plantea, y tú planteas el tema de la reelección, en la Constitución de 1961, en el gobierno de Víctor Paz, en la segunda gestión del gobierno de Víctor Paz, se aprueba la Constitución y en esa Constitución se habla de la reelección continua y también reelección discontinua por una sola vez, en la Constitución de 1961. Se da el golpe de Barrientos, el 4 de noviembre del 64, luego Barrientos, de manera hábil, queda la famosa copresidencia, conjuntamente Obando, se lanza a las elecciones, se inhabilita a muchos candidatos, y una vez que es reelecto René Barrientos Ortuño, está la famosa Constitución que viene con el constitucionalismo social de 1967. En esa Constitución ya se anula la reelección continua, lo que sí se incorpora la reelección discontinua, es decir, tiene que pasar de un mandato. Ahora, el tema de la reelección ha sido propuesto y debatido fundamentalmente y está en la propuesta del proyecto de Constitución que plantea el Pacto de Unidad y lo plantea a la Asamblea Constituyente el 2007. Porque la Constitución se inaugura en agosto del 2006, pero el único sujeto que construye el tiempo constituyente del 2006-2007 es el Pacto de Unidad. Y son los únicos actores que tienen la capacidad y la habilidad política de presentar un proyecto de Constitución, y en ese proyecto de Constitución que presentan, creo que es mediados de enero del 2007, ellos hablan de la reelección. Entonces, ¿y qué dicen? No, ellos hablan de la reelección presidencial, ¿no? Porque una cosa que sí hay que entender, porque mucho se sataniza la reelección, pero no olvidemos que la Constitución del 67, con las modificaciones del 94, del 2004, permitían la reelección continua a perpetuidad de diputados y senadores. O sea, había un límite para la reelección presidencial, pero básicamente la reelección de diputados y senadores era de manera continua y de manera en el tiempo, ¿no? En cambio, hoy en día la Constitución te limita única vez presidente, vicepresidente, pero también diputados y senadores. Es decir, te impone este hecho. Pero además hay un tema de doble ética y de doble moral cuando se plantea y se cuestiona la reelección. Por ejemplo, a Evo le dicen que fue ilegal su repostulación en el 2014. Ojo. Y no te olvides que va utilizando la misma figura que se aplicó para la reelección de Evo el 2014, utiliza la postulación Rubén Costas con los demócratas en la gobernación de Santa Cruz. Es decir, a veces existe la utilización del concepto o del hecho político para beneficio en el elemento discursivo, pero también se utiliza ese elemento político para beneficio político en el momento determinado. Para quienes nos siguen fuera de La Paz, la calle 21 en la zona sur es muy concurrida, es muy comercial. En un extremo tiene la avenida Costanera, en el otro la Vallivian, en Calacoto, y es uno de los barrios en la zona sur más concurridos. Realmente hay que darle un premio a quien consiga un parqueo. El parqueo está detrás de esto. He invitado a dos ciudadanos que me van a ayudar a mirar más fino y a plantear una opinión informada en usted. Tania Quisbert, ciclista y arquitecta, gracias por aceptar la invitación y venir hasta esta montaña. Gracias, Tania. Y a mi derecha está Cae Palenque, ex candidato a concejal de La Paz, ciudadano, tiktokero también. Y lo hemos invitado porque hemos visto varios TikToks. Está metido en el tema de la ciclovía. Bienvenido. Estoy metido en el tema. Gracias, Claudia. Yo feliz de estar aquí, poder aportar y poder mostrar un poquito a la sociedad paceña que podemos más. No tenemos que conformarnos con las migajas que nos entregan. ¿A favor o en contra de Completamente en contra. No de la ciclovía,
de la mala planificación, en contra de la, y en guerra, en realidad, de la mala planificación, de la que ya somos víctimas todos, tú, yo, los ciclistas, la misma arquitecta acá, todos estamos siendo víctimas de la mala planificación que tiene el gobierno municipal para hacer este tipo de cosas. Hay lugares donde se pueden hacer ciclovías, hay lugares donde se pueden hacer bicisendas. Es importante conocer esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre ciclovía y bicisenda? Una ciclovía es lo que han hecho en la 21. Sobre pintar al lado de una vereda, que aprovecho de decir que no cumple además con los estándares internacionales, digamos, tiene que tener por lo menos 2 metros, ¿no? Nosotros hemos trabajado, cuando yo trabajaba en el gobierno municipal, Claudia, una ciclovía en Mayasa. Y la hemos hecho en una jardinera que tenía 8 metros de ancho. Donde hay carril de ida. Claro, en la avenida Tricentenario, por donde son las cuadratracks y todo eso, invito a todos los que nos están viendo que vayan a verla, cómo hemos trabajado esa ciclovía. En un lugar donde tienes 8 metros de jardinera, no tienes riesgo de ningún tipo, que si te vas un poco más acá venga una movilidad y te dé, no tienes... Nadie va a parar ahí porque estás en la jardinera, tienes carril de ida, tienes carril de vuelta, tienes 1 kilómetro de ida, 1 kilómetro de vuelta, en fin... Te decía, la ciclovía es lo que pintas, la línea que pintas ahí. Es eso es una ciclovía. Una bicisenda es un carril específico. Y tenemos lugares en la ciudad donde solamente ves chiji y espacio desaprovechado. Como por ejemplo, a partir de la 22 de Achumani para arriba, tenemos en el lado del río una vereda gigantesca, anchísima, de casi 10 metros o más seguramente de ancho, donde es puro chiji y cemento y vereda rota. Entonces lo que podríamos hacer ahí es una linda bicisenda que no corre riesgos de ningún tipo, que no le quita el parqueo a nadie, en fin. En lo que yo estoy en contra y en lo que yo estoy en guerra y voy a seguir es en la falta de planificación, Claudia. A mí lo que me da mucha flojera, y por eso no tengo ni bici, es La Paz. Cuando vino el día del peatón, yo veía a todos bajando. ¡Qué lindo es! La bici de bajada y el helado de canela, como dice el papirri. Bici de bajada y helado de canela. A ver, suban. Ya es otro problema que también tiene que ser administrado. ¿Por eso no vamos a hacer bici en La Paz? No, pero creo sí que hay que ir integrando todas las condiciones de la ciudad de La Paz, comenzando con nuestro físico, ¿no es cierto?, como ciudad, terminando en la planificación. Tania, ¿a favor o en contra? Ciclista y arquitecta. Mi posición es totalmente a favor, porque yo creo que esto es algo que realmente necesitamos como ciudad, porque esto realmente, o sea, como se dice, no, es movilidad urbana sostenible. Nosotros actualmente vemos nuestros cielos todo contaminados, más allá de los chaqueos. Continuamente nosotros podemos ver cómo esto está empezando a saturar nuestra ciudad. Las principales transcaderas hoy en día en la ciudad se generan justamente por las largas filas por el combustible. El combustible se va a acabar y si no empezamos a prepararnos como ciudad, a migrar a un sistema de transporte sostenible, vamos a acabar en nada, lamentablemente. Yo soy por 5 años ciclista urbana. Eso quiere decir que yo no soy ciclista de entrenamiento, no soy ciclista de competencia. Yo me transporto esencialmente en bicicleta para básicamente todos mis destinos, ¿no? ¿Por dónde circula? Por ejemplo, Tania? yo inicio en lo que es Villa La Merced, que es de la terminal Minaza más arriba, y generalmente llego hasta lo que es el Prado y la Andaeta, subiendo, ¿no? Son aproximadamente 6 kilómetros de distancia, que a mí me toca surcar literalmente entre los autos. Yo estoy muy feliz. Pregunta aparte, subir, bajar, es un tema, ¿no? Claro. ¿La bici es normalita o de esas eléctricas que te...? No, normal. Yo la verdad no creo en las bicis eléctricas, porque literalmente son más peligrosas. A nivel mundial se ha visto que justamente estas bicis son más peligrosas. Pero justamente de eso se trata la movilidad urbana sostenible, ¿no? De un sistema de transporte público, como nosotros ya habíamos iniciado teniendo, ¿no?, en la anterior gestión, con todo lo que es el Puma, se ha implementado. Además, que aquí es un factor importante, ¿no? La intermodalidad de servicio. Tanto el teleférico como el Puma nos ayuda. Claro, hay días que yo te voy a decir, estoy cansada, estoy molida para volver a casa, porque Terminal Minas es casi 3 de Mayo periférica, ¿no? Desde donde yo bajo. Claro, pero tengo la facilidad de irme en Puma en mi última distancia y listo. Eso es justamente una planificación urbana, que tenga estos puntos conectores con sistemas intermodales. Bueno, no puedo subir toda mi distancia
en bicicleta con propulsión humana, pero puedo justamente terminar esta distancia, ya sea por teleférico o sea por Puma. Tania, ¿pero qué opinas de esta ciclovía que comienza o termina, no sé, en la Costanera y termina en la Vallivian, solamente esta cuadra? ¿Es un buen inicio? O sea, ¿le estamos callando injustamente al alcalde o...? Es que yo creo que ahí justamente todos tenemos que estar más informados, ¿no? Justamente durante la planificación de la ciclovía sí nos han estado llamando como colectivos ciclistas, y la ciclovía, como está... ¿De la alcaldía les llamaron? Claro, este proyecto está viniendo desde el 2018, 2019, es una ciclovía que durante la pandemia se ha ganado justamente ese financiamiento, y como ciclista se ha estado justamente golpeando hacia la alcaldía y diciéndole ¿hasta cuándo? Porque claro, en la pandemia se hicieron estas ciclovías emergentes que al final de cuentas sí quedaron en nada. Pero como ciclistas se ha tenido un financiamiento que nosotros lo tomamos como nuestro, Cae ¿no? en un TikTok, decía que el financiamiento viene de la Unión Europea. 500.000 euros. Exactamente. ¿Tú ves 500.000 euros ahí? Ahí no. Es que justamente habrá que si me saber cuánto permite, ha gastado, pero lo que yo quería saber terminar, es cuál es la planificación urbana, porque si no, si esa es la necesidad, como dice la arquitecta, es fácil resolverlo. Pintaremos al borde de todas las avenidas, Comercio, Costanera, de todas las avenidas, pintaremos una raya, pondremos unas cosas ahí y ya se acabó, listo, ya está solucionado el tema. Eso pero no es ¿hay algo más planificación completo? urbana. La dejamos terminar. Sí, Tania, claro. Justamente lo que está publicado son 7 kilómetros de ciclovía. O sea, eso quiere decir que recién está es un pedacito. Empezando. No, ahorita lo que está en la 21, ¿cuántos son? 800 metros. Claro, o sea, es un pedazo. Tal vez estamos viviendo lo que en su momento sucedió con el teleférico, que dijimos, qué barbaridad, cómo sobre la Vallivian, no la Vallivian, esta avenida en Obraje, en la Bush, gracias. En la Bush, que uno decía, ¿cómo pues? ¿Qué sentido tiene el teleférico? Pero después se conectó y para algunos que criticamos luego adquirió más sentido. ¿Algo así, Tania? Claro, y ahorita está justamente en construcción todo el proyecto que señala, ¿no? Esto involucra justamente todos estos kilómetros, más de 7 kilómetros de vías intervenidas que ya están en el teleférico, que se está implementando también por otras zonas. Se hicieron pruebas pilotos en las cuales también se participó justamente, y yo les invito a que vean todo el proyecto completo, ¿no? ¿Dónde está ese proyecto? Está colgado en las páginas de la alcaldía. Podemos acceder en la alcaldía. Interesante, a ver si entramos eso. Porque eso es parte de estar informados, ¿no? De ver justamente todas estas calles que tengo entendido van a ser justamente la calle, toda la Patiño, Bustamante, calles 12, la 13, va a ir básicamente por toda la Montenegro. Es que eso es lo que nos ha informado, o sí se ha informado, y yo estoy en a las juntas de vecinos no. Yo me he reunido con ellos. La información que tengo yo es de la Junta de Vecinos. Entonces, a ellos no se les ha informado. El señor que hablaba ahí tenía toda la razón. Ellos se han desayunado una ciclovía, ¿no? Probablemente los ciclistas sí estaban muy enterados, pero te das cuenta la falta de planificación. La arquitecta decía planificación urbana. Uno no se puede poner el calzón encima del pantalón. Primero se pone el calzón, Claudia. El primer problema de este país en este momento es la economía. Primer problema de San Miguel es el parqueo y la congestión vehicular. Y el comercio también. Por eso, y ahí va. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es no solamente darle duro al gran problema del parqueo y del tráfico vehicular, sino también darle duro al tema económico. 3 tiendas ya han cerrado, Claudia. Yo he estado el martes... ¿Por causa de esto? Por la ciclovía. Yo he estado el martes con 3 personas que por la situación económica del país ya estaban, ¿qué hacemos? ¿Cerramos? ¿No cerramos? Estamos hasta el cogote. Y les ponen una ciclovía en todo el kilómetro, porque claro, para una ciclovía, 800 metritos es una ridiculez. Pero 800 metros para una zona de comercio son hartos comercios. Son más de 200 comercios, solamente en piso, les digo, porque hay edificios con consultorios, con un montón de oficinas y un montón de cosas. Ellos están perjudicados. Repito, no nos podemos poner el pantalón y después el calzón. La planificación urbana va de la mano, hay que pensar cuáles son las prioridades, buscar y analizar entre involucrados y perjudicados. Vos tienes una ciclovía en la que estás yendo ahí y de repente te abre el garaje una vivienda, porque hay viviendas ahí, nadie analizó. Hay muchísimos garajes, hay edificios donde entran y sales autos completamente. Paran al borde de la ciclovía un minibús, por ejemplo, o un trufi, y abre la puerta y se llevó y mató a un ciclista.
Sale un auto de un garaje y mató a un ciclista. No es el lugar. El problema no es que haya una ciclovía. Todos quisiéramos que haya una ciclovía. Todos buscamos que hayan soluciones sustentables, pero sustentables. Esto no es sustentable. Yo hoy, 5 de septiembre, Claudia, te garantizo que esa ciclovía se hace para atrás. En menos de un mes eso se va a hacer para atrás y van a recular los del gobierno municipal. ¿Por qué crees que no te reciben las entrevistas? Porque la han tarreado. Porque han hecho una cosa sin tener idea. La secretaria de Planificación no hay. El secretario de Movilidad no hay. Por supuesto, el alcalde no va a estar. La subalcaldía. ¿Quién planificó esto? Hay calles en las que se pueden hacer estas cosas. Ciclovías, bicisendas. En la avenida Costanera tenemos veredas de metros y metros, de 10 metros de ancho, donde solamente se acumula caca de perro, chiji y veredas rotas. Por eso hemos invitado a Luciel Izumi, que está hoy acompañada por el saxofonista de jazz. Gracias por estar acá, Luciel, y gracias por estar acá también a su compañero. ¿Por qué ha elegido esta pareja para este Respira, Luciel? Es la primera pregunta y gracias por estar acá. Muy buenos días, estoy muy contenta de volver a este escenario, de volver a poder estar contigo. Ya hemos estado hace muchos años en otra entrevista. Primero igual. Sola estuvo con Jorge Castel. ¿Por qué Rudy Barrancos esta vez? Porque estamos haciendo una conjunción del charango con el saxofón. ¿Se llevan bien? Sí, nos llevamos bien. También los instrumentos. Ustedes también y los instrumentos también. Sí. Las dos cosas. Estamos haciendo una mezcla de jazz con charango y también mezclando lo que es el folclore con los saxofones, ¿no? Porque antiguamente habían discos donde se escuchaba cuecas con acordeón, con bandoneón, con saxofones. Entonces estamos trayendo un poco el folclore de antes. Excelente. Luciel ha estado más de una vez en La Razón Radio, en este Piedra, Papel y Tinta. Es una amiga muy querida, así que no necesita la bienvenida. Sí necesita la bienvenida porque es la primera vez que está con nosotros Rudy Barrancos, saxofonista de jazz. Estudió en Buenos Aires y también es parte de este festival Respira, solista también. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Para mí es un placer estar aquí compartiendo un poco de música contigo, con toda la gente que nos está viendo y sobre todo con Luciel, que venimos tratando de mezclar estos dos instrumentos que capaz nunca se han encontrado antes y que ahora... ¿Y se llevan bien? Sí, estamos ahí. ¿Y con Luciel te llevas bien? No, eso está por demás. También, perfecto. Sí. Chicos, yo he hecho una introducción larga, he hablado un poquito de política. Vamos a darle música antes de hablar de Respira. A ver, ¿qué han preparado? Vamos a tocar una hermosa canción que creo que es para la ocasión. El Libro de la Selva, que es una película muy hermosa donde nos muestran muchos animales interactuando con la naturaleza y con Mowgli. Y lo vamos vamos a traer una de las canciones de la película. ¿Cómo se llamaba el oso? A ver, ¿te acuerdas? Balú. ¿Y había otro? ¿Cuáles eran los otros también? Bagheera. El Bagheera. Ella sí ha visto, ella sí. Hice mi tarea. Y bueno, nos da mucha pena todo lo que está pasando en la parte amazónica que nos está llegando igual acá. Entonces queremos darles ánimos con esta canción que nos va a recordar a nuestra infancia y a nuestros animales también.
Excelente, gracias. Y qué lindo que hayan elegido este tema, porque estamos conectados con esta preocupación. Lo ha dibujado al azar, lo ha dibujado Víctor Hugo Romero en Cochabamba, lo vemos en las noticias, pero sobre todo lo sentimos en este paisaje que no está del todo transparente y lo estamos viviendo en el oriente, aquí. Parece que esto viene también de Brasil, así que ustedes nos tienen que salvar sintiendo esta necesidad, ¿no? De hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? ¿Tienen mascotas? ¿Tienen animales? Sí, tenemos 2 gatos, bueno, 3 en total, y bueno, tenemos muchas plantas. También, muchas plantas también. Sí. Muchas plantitas. Es que no hay contexto. Rudy y yo somos novios. Sí, yo estaba ya deduciendo. Claro, ¿cómo que tenemos? ¿Cómo que tenemos? Sí, muy bien. Y vivimos juntos y tenemos un montón de plantas. Estamos en el promedio donde las parejas no quieren tener hijos. Y tienen perritos. O sea que por culpa de ustedes esto del censo está saliendo como está saliendo. Pero tenemos canciones, ya. Excelente. Y tienen plantas y tienen animales. Sí. Bueno, ese es el titular de mañana. Sabemos ya el nombre de la pareja de Luciel y Sumi. Es el saxofonista Rudy Barrancos, que nos visita por primera vez, pero que yo creo que va a venir varias veces. Sí. Bueno, que viva el amor. ¡Qué alegría! ¡Qué linda noticia! Ese es el titular. Ese es el titular de mañana. Bueno, respira. ¿Qué me dicen de Respira? ¿Están contentos? Es mañana ya. Sí, es mañana ya. Se viene con todo. La verdad, un montón de artistas. Buena idea de Carla Ortiz, hay que decirlo, ¿no? Tremendo, sí. Nosotros ya estamos 4 años en este festival. Desde el inicio, Carla me ha considerado para ser la charanguista instrumentista solista. Excelente. Entonces, para mí es un tremendo placer poder estar con ella en este gran espectáculo. Aparte, mi mamá hace años la nombró como mi madrina, entonces siempre me tiene mucho cariño. Excelente. Y año pasado ya compartimos con Pira y Vaca, teníamos que sacar una canción. Ocasional Talento, hemos mezclado el hip hop con el charango. Este año mezclamos la cumbia con el charango. Vamos a tocar con Euforia. Y bueno, estamos ahí. Excelente, excelente. Qué gran ocasión para encontrarse artistas, músicos. Va a ser mañana en la sede de gobierno, allí abajo por Mallaza. Así que está hecha la invitación, está en redes, está por todo lado. Y nosotros vamos a dar un adelanto, como siempre, el saludo a Carla. Qué bueno que tenga esta iniciativa, qué bueno que se sumen. Nosotros vemos con mucha simpatía estos encuentros y vamos a dar un adelanto ahora de este Respira. Ya que estamos en confianza con el enamorado, quiero decirle a Rudy que queremos recordar de una manera particular el recorrido de Luciel. Y vas a ver unas imágenes bien lindas en una nota que hace mi colega Daniel. Hay una muy especial con un grande del piano. Se va a acordar, Luciel, no solamente toca con jóvenes. A ver esta notita para Luciel y para ustedes también. Desde los 11 años ha sido compositora e intérprete del charango, influenciada por su padre Donato Espinosa, ex integrante de Sabia Andina, y su madre Lidia Napolina Núñez Velázquez, quien fue representante de músicos. La motivación de Luciel surgió al notar la ausencia de mujeres charanguistas en los conciertos que su madre organizaba. Decidida a formar parte de este mundo, aprendió el charango de manera autodidacta a partir de los 13 años. A lo largo de su carrera ha recibido importantes premios como el primer lugar en el Festival del Charango en Iquile y el charango de bronce en el Concurso Internacional del Charango. A los 17 años, lanzó su primer disco, Emociones, que incluye composiciones propias. Luciel ha compartido escenario con artistas destacados como Octavia y Bonnie Lovi, incorporando el charango en géneros variados y revalorizando el instrumento boliviano.
además de ser ingeniera comercial, es profesora de charango, dedicándose a formar nuevas generaciones. Le tenemos mucho cariño a Luciel y por eso hoy que la tenemos acá queríamos hacerle un retrato que no siempre incluye todo. Querido Rudy, te has sacado la lotería. No, totalmente, te has sacado la una lotería. tremenda mujer, Sí. una gran persona, un gran ser humano, sobre todo. Talentosísima. Sí, es verdad. ¿Le ha faltado algo acá? ¿Le ha sobrado algo a este retrato? No, ¿Qué estaba añadirías perfecto. tú? A ver. Ay, no, tantas cosas. Que no sea Hay un privado, montón. pues, algo que podamos decir. No, un montón de cosas. Luciel tiene un recorrido tremendo, ¿no? Desde su viaje a China, a Estados Unidos, a México. Entonces, si tendríamos que añadir algo ahí, tendría que ser en realidad un montón de cosas. Que no Pero se pueden decir en que este no se estudio. Ay, no, ya. Me ha conmovido, muchas gracias por todo eso. Me ha tocado mucho el corazón porque yo vine con mi mamá y Sí. ella es mi motor, era mi motor, ¿no? Así es, se fue hace poco, sí. Luciel. Y bueno, ahora con mi hermano igual vine a tocar acá, entonces ellos han sido mi familia, ¿no? Sí. Mi mamá y mi hermano. Gracias a mi hermano yo toco el charango, la influencia netamente de mi hermano. Y bueno, estoy muy agradecida por todo este video. ¿Me lo puedo llevar ya? Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida